A las 3:22 de la madrugada, sonó el timbre. No una vez. 4 veces. Rápidas. Nerviosas. Insistentes. Bajé las escaleras medio dormido, con la bata mal cerrada y la cabeza espesa. Al abrir la puerta, me encontré con Sergio, un compañero del gimnasio, uno de esos con los que solo hablas para comentar partidos o rutinas de pecho. Estaba rojo, sudando, agitado. Llevaba puesta una camiseta de tirantes, unos vaqueros mal abrochados y sujetaba una copa rota en la mano. Tío, lo siento, no sabía a quién más decírselo, dijo, evitando mirarme a los ojos. He estado con Marta. No sabía que era tu mujer hasta que vi vuestra foto en el salón. Me largué en cuanto lo entendí. Lo siento, tío. Lo siento de verdad. Ahí, en la puerta de mi propia casa, descalzo, en plena madrugada, descubrí que mi mujer se había acostado con un tío al que le daba consejos sobre cómo hacer press de banca. Ni en una película barata. No le pegué. No le grité. Solo cerré la puerta. Subí las escaleras sin decir nada, sin respirar casi. La encontré en la cama, fingiendo dormir. Desnuda. Con olor a vino caro y sudor ajeno. Ese fue el primer momento en que supe que mi vida iba a reventar en 1000 pedazos. La primera hora después de cerrar la puerta no hice nada. Me senté en la silla del comedor y estuve allí, con las luces apagadas, mirando el suelo como si de repente fuera algo importante. Escuchaba su respiración desde el piso de arriba. Lenta, tranquila, como si todo fuera normal. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. No subí a gritarle, no le lancé nada, no hice escándalo. Ni siquiera pensé en vengarme todavía. Solo quería entender por qué un imbécil como Sergio estaba tocando el timbre de mi casa con una copa rota en la mano y la cara llena de culpa. En algún momento encendí la lámpara de pie y me puse a mirar esa misma foto que él había visto. La típica foto de pareja sonriente en un viaje a Menorca, hace ya unos años, cuando aún me creía feliz y ella sabía guardar las apariencias mejor. A las 5:00 subí las escaleras. Marta seguía acostada en la misma posición. La colcha apenas le cubría la espalda y tenía una pierna fuera, colgando. Entré sin hacer ruido, fui al armario, agarré una camiseta y unos pantalones y bajé otra vez. Me vestí, cogí las llaves del coche, y salí sin despertarla. Conduje hasta una estación de servicio que abría 24 horas, compré café de máquina y me quedé en el aparcamiento, con el motor encendido, sin saber exactamente para qué había salido. No podía volver a casa. No todavía. Regresé cerca de las 7. Entré sin hacer ruido. No me apetecía ni mirarla, pero tenía que enfrentarme a eso. Subí, entré en la habitación, y fingí que no pasaba nada. Ella ya estaba despierta, sentada en la cama, con el móvil en la mano. Cuando me vio, puso cara de recién levantada, como si hubiera tenido una noche tranquila y normal. Ni una gota de tensión en la cara. Ni una señal de remordimiento. ¿Dónde estuviste?, me preguntó mientras se acomodaba el pelo. Me quedé de pie, sin acercarme. No contesté enseguida. Tenía el estómago cerrado. Fui a dar una vuelta, dije al final, como si eso bastara. Ella asintió, como si la respuesta le sirviera. No preguntó más. Volvió a mirar el móvil, como si no se hubiera acostado con un tipo al que yo conocía, como si no supiera que lo sabía. O peor, como si no le importara que lo supiera. Me di una ducha rápida, sin decir nada, y bajé a prepararme el desayuno. No comí nada. Solo llené una taza con café, la dejé sobre la mesa, y me senté en silencio. Marta bajó 10 minutos después, se sentó frente a mí, y encendió su cigarro del desayuno, como cada día. Fumó en silencio, mirando al suelo. «¿No vas a decir nada,
¿no? ¿Sobre qué? Sobre lo que sea. No tengo mucho que decir. Me miró, como si esperara algo más, pero no lo obtuvo. Dio otra calada y luego lo dijo. Vale. Entonces lo digo yo. Anoche estuve con alguien. Supongo que ya lo sabes. Asentí con la cabeza. ¿Quién te lo dijo? No importa. ¿Sergio? No respondí. Ella lo entendió igual. Hizo una mueca, no de culpa, sino de fastidio. Como si le molestara más que la situación se hubiera descontrolado que el hecho de haberme traicionado. Fue solo una vez, dijo. Una tontería. No planeada. ¿Una tontería? Dije, sintiendo por fin algo de sangre hirviendo en el cuerpo. ¿Y por eso viene a mi casa, con una copa rota en la mano, a las 3 de la mañana? No sabía que iba a hacer eso. Yo, solo quería desconectar. Me reí. No porque hiciera gracia. Fue más bien un reflejo nervioso, como el cuerpo diciendo no puede ser que estés oyendo esto en serio. ¿Desconectar de qué, Marta? De todo. De ti, de la rutina. De esta mierda de vida. Del trabajo. De no sentir nada cuando me levanto. De sentir que todo es lo mismo todos los días. ¿Qué esperabas? Esperaba, como mínimo, que si ibas a follarte a alguien, no fuera un conocido. Y menos uno tan idiota. No fui buscando eso. Pasó. No me mires así, como si tú fueras perfecto. No se trata de eso. No se trata de ser perfecto. Se trata de no ser un imbécil. De no traicionar al que duerme contigo. Hubo un silencio que se alargó. Ella apagó el cigarro, cruzó los brazos y me miró sin moverse. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a echar? ¿Vas a hacer una escena? ¿Le vas a contar a Pablo? No voy a hacer nada por ahora. ¿Por ahora? Primero quiero entender si esto es un error aislado o si solo es la punta del iceberg. Eso parece una amenaza. No es una amenaza. Es una advertencia. Ella no dijo nada más. Se levantó de la mesa y subió a vestirse para ir al trabajo. Yo me quedé sentado, con la taza ya fría entre las manos. No sabía todavía qué iba a hacer, pero ya no era el mismo que anoche. Algo se había roto, y esta vez no era una copa. No hubo comida juntos ese día, ni tampoco por la noche. Marta llegó a casa después de las 8, se quitó los zapatos en la entrada y subió sin decir palabra. Yo estaba en el salón, viendo la televisión sin prestarle atención. Pasaron unos 20 minutos y bajó con un pijama viejo que llevaba años sin ponerse, uno de esos que usaba cuando quería que no se le acercaran. Se preparó un vaso de leche, encendió otro cigarro y se sentó al otro extremo del sofá. Tenía la cara cansada, pero no triste. Eso fue lo que más me jodió. Que no pareciera afectada por nada. Como si hubiese pasado el día entero tomando café y hablando de cualquier cosa mientras su matrimonio se deshacía por la esquina del salón. La miré un buen rato sin decir nada. Luego cambié el canal y bajé el volumen. Dime una cosa, Marta. ¿Qué es lo que se supone que quieres de mí ahora? Ella me miró sin mover el cuerpo, solo los ojos. No lo sé. No sabes si quieres seguir conmigo. No sabes si te arrepientes, no sabes si fue algo puntual, no sabes si ha pasado más veces, no sabes si estoy aquí de adorno o como castigo. ¿Qué coño sabes entonces? Sé que no estoy bien. Que llevo tiempo sin estarlo. Que no me reconozco cuando estoy contigo. ¿Y eso se arregla follando con Sergio? Ya te dije que no lo planeé. Claro, porque planearlo sería peor, ¿no? Pero ¿qué pase sin planear es más aceptable? Ella apretó los labios y bajó la mirada al suelo.
Se quedó en silencio unos segundos y luego habló, sin levantar la cabeza. No fue solo una vez. La frase cayó como un bloque. No gritó, no lo dijo con rabia ni con culpa. Lo soltó como si ya no tuviera energía para mentir. ¿Desde cuándo? Unos 2 meses. ¿Y qué hacías cuando salías a cenar con Clara? ¿Ibas a su casa? Algunas veces. Otras quedábamos en un piso de un amigo suyo que está en Argüelles. ¿Y Pablo? Siempre me aseguré de que estuviera con tus padres o con mis hermanos. Me levanté del sofá y caminé por el salón como si eso fuera a reducir las ganas de romperle algo. Me froté la cara con fuerza y conté hasta 5. 10 ya era demasiado. ¿Cómo se puede ser tan fría? ¿Fría? ¿Tú sabes lo que es mentirte a diario durante 2 meses, dormir a tu lado, ver a tu hijo y seguir como si todo estuviera bien? Claro que lo sé, porque yo lo hago desde hace 3 días. Pero tú lo hacías mientras te revolcabas con un tío que me pregunta cómo entreno el pecho. No me hables como si tú fueras perfecto. Y otra vez con esa mierda. Que no se trata de perfección. Se trata de decencia. Yo no soy perfecto, ni me interesa serlo. Pero al menos no vine a mear en lo único que medio funcionaba. Marta no respondió. Se levantó y apagó el cigarro en la taza que había usado para la leche, como si quisiera marcar su territorio en cada objeto de la casa. Caminó hacia la escalera, pero antes de subir se giró y me dijo algo que todavía no he podido sacarme de la cabeza. Yo no estoy enamorada de Sergio. Ni me interesa. Solo, me sentía viva. Aunque fuera por ratos. Me quedé solo en el salón, con el televisor encendido sin volumen y la cabeza dando vueltas. Aquella frase no era una excusa, era una confesión miserable. Me sentía vivo. ¿Y yo qué era entonces? ¿Un parásito que la había ido apagando? ¿Una carga emocional? ¿Un fantasma? Durante años me esforcé por darle estabilidad, por no repetir los errores de mis padres, por no faltar a ninguna reunión de Pablo, por estar presente, por ser responsable, por dejar que ella se desarrollara como profesional, como mujer, como madre. Y ahora, de repente, no era suficiente. No porque lo hiciera mal, sino porque ya no bastaba. Porque lo que ella quería, ni siquiera sabía cómo nombrarlo. Esa noche no dormí. Me acosté en el sofá sin quitarme la ropa y con los ojos abiertos hasta el amanecer. Pensé en irme de casa, pero no quería darle ese gusto tan fácil. Pensé en sacarle todo a la luz, llamar a sus padres, a su hermano, a nuestras amistades comunes. Pero tampoco. No por protegerla, sino por protegerme. No quería convertirme en el personaje histérico que busca aliados por todas partes. Quería tener el control, aunque fuera por una sola vez. Porque si algo tenía claro, es que esta historia no iba a cerrarse con una charla de sofá. La primera idea de venganza me llegó mientras me duchaba, con el agua caliente golpeándome la espalda. Pensé en qué era lo que más valoraba Marta, que parte de su mundo todavía no había tocado con su traición. Y lo supe. Su imagen. Su reputación. Su necesidad de parecer siempre intachable ante los demás. Tal vez no podía destruirla por dentro, pero podía arrastrar su fachada hasta el suelo. Y ahí fue donde comencé a hacer planes. La idea se convirtió en un plan en menos de 48 horas. No me costó tanto como pensaba, porque cuando alguien te traiciona de forma tan clara, tan directa, y encima lo asume sin ningún remordimiento, sin ni siquiera una mínima muestra de miedo a perderlo todo, lo único que te queda es preguntarte cuánto tiempo llevas siendo un idiota sin saberlo. Y cuando lo aceptas, cuando dejas de preguntarte por qué lo hizo y pasas a pensar en qué puedes hacer tú, es como si algo dentro se desconectara y empezaras a pensar con una claridad nueva, limpia de cualquier rastro de amor. Me convertí en una versión distinta de mí, una que ya no buscaba arreglar nada.
Solo quería que se sintiera como me había sentido yo esa madrugada en la cocina, cuando descubrí que ni su cara ni su voz tenían culpa. Sabía que Marta era muy cuidadosa con su entorno. Siempre le había importado la imagen que daba. En el trabajo, con sus amigas, con sus padres, con las madres del colegio. Esa versión suya intachable, la que siempre llegaba puntual, la que nunca decía una palabra más alta que otra, la que saludaba a todo el mundo con una sonrisa forzada, la que evitaba los chismes pero se sabía todos. Esa Marta era su escudo. Ella podía follarse a un tipo que veía en el gimnasio, pero no soportaría que la gente la viera como una traidora. Esa parte de su vida tenía que quedar intacta, porque era donde construía el personaje que tanto protegía. Así que si tenía que romperle algo, iba a hacer eso. El jueves siguiente llamé a su oficina desde un número oculto y pregunté por su jefe directo. Me identifiqué con mi nombre completo. Le dije que necesitaba reunirme con él, que era algo delicado y relacionado con la imagen de la empresa. No puse detalles, solo pedí 10 minutos. Me citó al día siguiente, viernes, a las 11. Me presenté con un sobre en la mano. Dentro había 6 fotos impresas que conseguí gracias a un conocido que trabaja en un gimnasio distinto pero que tenía contactos con uno de los empleados del que iba Sergio. No fue difícil. Una cámara bien colocada en el aparcamiento del edificio de Argüelles donde Marta y Sergio se encontraban bastó. En las fotos se les veía entrando, saliendo, una vez incluso besándose junto al coche. Nada ilegal, nada explícito, pero todo muy claro. No necesitaba vídeos, ni grabaciones de voz, ni correos electrónicos. Solo imágenes y fechas. Las fechas eran lo importante, porque todas coincidían con días en los que Marta había pedido permiso en el trabajo para asistir a reuniones ficticias con clientes o médicos. El jefe se quedó en silencio después de ver las fotos. Me preguntó por qué hacía esto, qué esperaba conseguir. Le dije que no quería nada. Ni dinero, ni escándalos, ni denuncias. Solo quería que él supiera con quién trabajaba. Que entendiera que si alguna vez Marta daba un paso en falso, si intentaba girar la historia y presentarse como víctima, esas fotos iban a estar disponibles para todo el equipo de la empresa. Para recursos humanos, para sus compañeras de confianza, para los clientes a los que tanto cuidaba. No me pidió explicaciones. Solo me dijo que entendía el mensaje y que esperaba que no fuera necesario llegar a ese punto. Me fui sin darle la mano. Después, escribí un correo anónimo y lo programé para enviarse el lunes siguiente a las 8 de la mañana, con copia a 2 amigas suyas y al grupo de madres del colegio. No contenía las fotos, solo un texto muy corto. Antes de admirar a alguien, asegúrate de conocer lo que hace cuando cree que nadie la está mirando. Preguntadle a Marta por los jueves por la tarde. Nada más. Directo. Suficiente para sembrar la duda. En un entorno como el suyo, donde todo el mundo aparenta ser feliz y correcto, una frase así puede hacer más daño que una confesión completa. Ese fin de semana actué normal. Fuimos a hacer la compra como siempre, comimos en casa, vimos una película el sábado por la noche. No hubo reproches, no hubo más discusiones. Ella seguía pensando que todo estaba contenido, que el daño ya estaba hecho y que ahora venía la fase de reconstrucción o de negociación. Se equivocaba. Lo que venía ahora era la parte en la que ella descubría que había jugado mal, que se había confiado, que creía tener el control y no tenía nada. No me interesaba arrastrarla por los juzgados, ni pelearme por el piso, ni por Pablo. No quería una pelea larga, solo una respuesta clara. Quería verla tambalearse. El lunes por la mañana desayunó temprano, se vistió con su ropa más elegante y salió de casa como si fuera un día más. Yo esperé en casa. A las 9:11 recibí el primer mensaje. Era de Clara, su amiga de siempre, la que conocía desde la universidad.
¿Qué ha pasado con Marta? ¿Sabes algo de ese correo? No respondí. Después llegó otro, esta vez del grupo del colegio. Uno más corto. Solo decía, ¿lo has leído? A las 10:37 Marta me llamó. No contesté. A las 11:05 volvió a llamar. Tampoco contesté. A las 12:21 me escribió. ¿Podemos hablar? Por favor. Guardé el móvil en el cajón. Esa tarde no volvió a casa. Se quedó en casa de su hermana. Yo cené solo, en silencio, sin prisa. Esa noche dormí por primera vez en días. Volvió el martes por la tarde, con cara de haber dormido poco, o nada. Tenía el mismo abrigo del día anterior y los ojos hinchados, pero no de llorar, sino de tensión. Entró en casa sin pedir permiso, dejó el bolso en la entrada y cerró la puerta con más cuidado que de costumbre, como si eso fuera a suavizar el ambiente. Yo estaba en el salón, sentado con el ordenador sobre las piernas, revisando un documento sin importancia, solo por tener algo que hacer mientras llegaba. No me levanté, ni le dije nada. Ella se quedó unos segundos parada en medio del pasillo, como si dudara si pasar o no. Al final caminó despacio hasta el sofá y se sentó en el borde del otro lado, sin apoyarse del todo. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos, pero con un tono casi resignado. Habla. No me pongas las cosas más difíciles. No te las estoy poniendo difíciles, Marta. Te estoy dando la oportunidad de explicarte que ya es mucho más de lo que tú me diste a mí. Ya sé que estás enfadado. Que tienes motivos. Que me odias. No voy a justificar nada de lo que hice. Solo quiero que lo hablemos como adultos. Sin gritos, sin reproches inútiles. No me interesa discutir. Me interesa saber si esto tiene arreglo o no. ¿Arreglo? ¿De verdad usas esa palabra ahora? Sí. Porque a pesar de todo, seguimos aquí. Los dos. Y yo, sigo queriendo intentarlo. ¿Tú quieres intentarlo? Cerré el portátil y lo dejé a un lado. Después de traicionarme durante meses, mentirme a la cara, acostarte con un imbécil que conozco, venir a casa como si nada, y cuando se te cae el castillo de naipes por una frase en un correo, ¿ahora quieres intentarlo? No es por el correo. Ya pensaba hablarlo contigo antes. Claro, justo ahora que todos lo saben, ¿no? Antes era cómodo mantenerlo escondido. Pero ahora que Clara te ha dejado en visto, que las madres del colegio te ignoran, que tu jefe ya no te da la mano, ahora sí es momento de hablarlo. No es solo por eso. Sí lo es. Porque no aguantas la vergüenza. Porque tú solo sabías jugar cuando tenías el control. Cuando nadie te señalaba. Y ahora que te han visto sin disfraz, vienes aquí a buscar un salvavidas. No he venido a eso. He venido a enfrentarme a ti. A decirte que estoy dispuesta a asumir lo que venga, pero que quiero hacerlo de frente. Muy bien. Entonces dime una cosa, ¿por qué lo hiciste? Y no me sueltes frases vacías. No quiero oír que te sentías sola, o que no sabías lo que sentías. Dime por qué elegiste hacer lo que hiciste. Marta bajó la mirada un segundo, como si intentara encontrar la versión menos dolorosa de la verdad. Luego me miró de frente y habló, sin rodeos. Porque me aburría. Porque te miraba y no sentía nada. Porque no me excitabas. Porque no me ilusionaba pensar en pasar otros 10 años igual. Porque necesitaba sentir algo diferente. Y lo encontré. Me sentí deseada, escuchada, divertida. Y me dio igual si era contigo o con otro. Me dio igual traicionarte. Me dio igual todo. Pensé que no te enterarías nunca y que podía vivir con eso. Pero no fue así. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no supiera qué decir,
sino porque necesitaba procesar que todo eso lo decía sin levantar la voz, sin lágrimas, sin una sola señal de arrepentimiento verdadero. No estaba confesando para pedir perdón, estaba justificándose para poder quedarse. ¿Y ahora qué esperas? ¿Que te aplauda por la sinceridad? No. Solo quiero saber si tú todavía quieres seguir conmigo. Si podemos empezar desde cero. Limpiar todo esto y reconstruir algo nuevo. ¿Nuevo sobre qué? ¿Sobre las ruinas de una mentira? ¿Tú te escuchas? No sé qué otra opción tengo. No quiero separarme. Yo sí. Su cara cambió por primera vez. Se descompuso un poco. No esperaba que la decisión ya estuviera tomada. Pensaba que yo iba a necesitar días, semanas, tal vez una crisis de llanto para rendirme y aceptar sus condiciones. ¿De verdad? Sí. Lo decidí el viernes, después de ver cómo tu mundo se caía y tú seguías manteniendo esa pose de víctima que no te corresponde. No voy a vivir con alguien que me destruyó la confianza y que además lo relativiza como si fuera una fase. ¿Y Pablo? Pablo es mayor. Lo entenderá. Lo que no entendería es que su padre se quedara con alguien que lo trató como un estúpido. ¿Entonces ya está? ¿Así de fácil? ¿Fácil? No hay nada fácil en esto. Pero sí está. Ya lo tengo claro. Mañana hablaré con un abogado. Y no te preocupes, no pienso arrastrar esto más de lo necesario. No quiero venganza legal, ni destrozarte económicamente. Quiero cerrar esto rápido. Ella se levantó del sofá, agarró el bolso con manos temblorosas, y se fue hacia la puerta sin decir nada más. Antes de salir, giró la cabeza y me miró una última vez. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer? No. Lo único que podías hacer ya lo hiciste, y lo hiciste muy bien. Ahora simplemente vive con ello. Y cerró la puerta. No volví a verla durante varios días, y no me interesaba. Se quedó en casa de su hermana mientras todo se enfriaba, o mientras intentaba pensar en cómo maquillar su caída. Yo, por mi parte, me levantaba cada día con una sensación distinta. No era alivio, tampoco rabia. Era más bien una mezcla entre agotamiento emocional y una calma nueva que me permitía ver las cosas sin filtros. La casa, sin ella, era más silenciosa, pero también más real. Ya no tenía que estar midiendo lo que decía, ni fingiendo normalidad frente a alguien que me trataba como si no existiera. No había conversaciones incómodas, ni comentarios pasivo-agresivos, ni silencios prolongados que escondían algo detrás. Solo estaba yo, con mis pensamientos y la tranquilidad incómoda de saber que todo se había roto de forma definitiva. La reunión con el abogado fue rápida. Le expliqué la situación sin entrar en detalles personales, solo los necesarios para dejar claro que no era un conflicto abierto, sino una separación inevitable. Él me preguntó si había hijos menores, y al decirle que no, respiró con un poco más de tranquilidad. Me explicó los pasos, los plazos, las opciones de acuerdo, y me dijo que mientras ambos estuviéramos dispuestos a firmar sin pelea, sería un proceso rápido. Le dije que por mi parte no habría complicaciones. Que no quería quedarme con todo, ni hacerle la vida imposible, pero tampoco iba a dejarle una ventaja. Quería lo justo. Ni más, ni menos. 2 días después me llamó. Quería venir a hablar. Le dije que si era para negociar cosas del divorcio, no hacía falta. Que lo hiciera a través del abogado. Me insistió en que no era para eso, que no iba a cambiar mi decisión, pero que necesitaba decir algunas cosas. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Quería saber qué más podía salir de esa boca sin romper del todo la poca dignidad que le quedaba. Llegó por la tarde, sin maquillaje, con una bolsa pequeña y una carpeta en la mano. Se sentó en la cocina sin pedirme permiso y apoyó los brazos sobre la mesa.
Yo no dije nada. Ella empezó sola. No vengo a pedirte perdón otra vez. Ya lo hice y no sirvió. No vengo a convencerte de nada. Sé que esto se acabó. Pero no quiero que esto termine como si nunca hubiera importado. Porque importó. Para mí también. ¿Qué es eso? Le señalé la carpeta. Papeles que quiero que leas. Cosas que escribí. No ahora. Cuando te apetezca. Es mi forma de dejar claro que no todo fue mentira. Que sí te quise. Aunque no lo parezca. No necesito leer nada para saber que sí me quisiste. Pero sí necesito olvidarme de cómo me dejaste de querer. ¿Te vas a quedar con la casa? No lo he decidido. Si quieres quedártela tú, podemos hablarlo. Pero no me voy a quedar aquí si estar en estas paredes va a recordarme todo lo que pasó. Y tampoco voy a vivir en un sitio donde la cama fue compartida con otro. Yo tampoco puedo quedarme aquí. Entonces se vende. Vale. Silencio. Largo. Se notaba que quería decir más, pero no encontraba forma de hacerlo sin parecer patética. Finalmente lo dijo. No sé cómo voy a explicar esto a mis padres. A la gente. A Pablo. Explícalo como quieras. A mí no me corresponde cubrirte. No voy a salir a contar nada, pero tampoco voy a ser tu coartada. ¿Crees que Pablo me va a odiar? Eso dependerá de lo honesta que seas con él. Yo no le voy a llenar la cabeza. No es un niño. Que saque sus propias conclusiones. No lo hice por lastimarte. Lo juro. Pero lo hiciste igual. No hubo más que decir. Se levantó, dejó la carpeta sobre la mesa y se fue sin abrazos, sin contacto, sin lágrimas. Se fue como alguien que acepta que ya no tiene lugar. Cerró la puerta y el eco de esa puerta fue lo último que escuché de ella ese día. Han pasado 3 semanas desde entonces. El proceso avanza sin tropiezos. Marta firmó los papeles sin poner objeciones, y ambos estamos esperando la cita final para cerrar el trámite. Pablo vino a casa el fin de semana pasado. No preguntó mucho, solo me dijo que había hablado con su madre y que entendía por qué había tomado la decisión que tomé. Me dio un abrazo largo, de esos que no se dan por costumbre. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que siempre había sido su ejemplo de cómo ser un hombre. No necesitaba más. Lo que aprendí de todo esto no es que hay que desconfiar, ni que el amor se acaba, ni que nadie es lo que parece. Lo que aprendí es que hay momentos en la vida en los que uno tiene que elegir entre seguir aguantando por costumbre o pararse en seco y mirar lo que tiene delante. Y si lo que ves no te gusta, si te das cuenta de que estás viviendo en una historia que ya no te pertenece, entonces lo mejor es dejarla atrás, por doloroso que sea. No por orgullo, sino por dignidad. Porque quedarse en un sitio donde ya no se te respeta es como vivir con la espalda doblada, te acostumbras al dolor, pero al final te rompe. Hoy duermo tranquilo. No feliz, no eufórico, pero sí tranquilo. Y eso, después de todo lo que pasó, es suficiente. Por ahora.